Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Sostendremos hoy una conversación con nuestro amigo, el ingeniero Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola, 50 años al servicio de la agropecuaria en la República Dominicana, en las instituciones estatales, y conocedor como la palma de sus manos de lo que ocurre allí. Bienvenido, Carlos Segura Foster, y déjeme tirarle de una vez al pecho, porque he visto unas declaraciones del presidente de la República y del ministro de Agricultura que hicieron recientemente una rueda de prensa en la que decían que aquí todo está de maravilla y que además disponen de 1.600 millones de pesos para estabilizar los precios de los insumos agrícolas en sentido general y de los fertilizantes en particular. Díganos usted qué opinión le merece o le merecen esas iniciativas anunciadas por el presidente y por el Ministerio de Agricultura. Bienvenido, ojalá, de nuevo, Carlos. Gracias, hermano. Bueno, en primer lugar tenemos que acoger con beneplácito el anuncio de la creación de un fondo de 1.600 millones de pesos para tratar de estabilizar o de subsidiar los precios que han tenido los fertilizantes que han venido en alza en los últimos meses. Principalmente piensan que se congelen los precios que tenían los fertilizantes al mes de septiembre. Pienso que 1.600 millones de pesos va a cubrir por un periodo corto lo que es el subsidio, dada la cantidad de fertilizantes que se utiliza y que nos abocamos ahora mismo a iniciar la siembra de habichuelas. Está en curso la siembra de ajo y que se va a iniciar el mes que viene la siembra del arroz, que demanda mucho fertilizante. Pero de todas maneras la intención es buena. Si se logra estabilizar, reducir el costo, para reducir el costo de producción, pues bienvenido. Ahora, como ciudadanos responsables y que ha visto el discurrir de estos 15 meses del actual gobierno, yo me permito lanzar algunas observaciones. El primer gran anuncio a favor de los productores lo hicieron con los 5.000 millones de pesos a tasa cero. Y nosotros hemos demostrado hasta la saciedad que apenas entre un 10 y un 15% llegaron a manos de los pequeños y medianos productores. Ojalá que no se produzca lo mismo con este deseo de subsidiar los fertilizantes, porque realmente los subsidios deben ir a los necesitados, no a los ricos, no a los poderosos, no a los que tienen capacidad de absorber lo que son los incrementos de los costos. En segundo lugar, tienen que evitar el drama que se dio con el programa de compensación a los productores de cerdo que fueron afectados por la peste porcina africana. Yo puedo decirle que a la fecha se han hecho 4 reglamentos tratando de evitar el dispendio, las corruptelas que se produjo desde el inicio en este programa. Bueno, la mayoría de los 100 millones de pesos que se han pagado han ido a manos de gente que ni siquiera sabían que existían los cerdos, y otros que, siendo propietarios de cerdos, ya han pagado 2 y 3 veces los cerdos que le mataron, pero con la condición de que los responsables de la brigada recibieran parte de esos monumentos. Así marchan los deseos cuando ellos establecen un programa. Y nosotros lo que deseamos es que las cosas se hagan correctamente. Ahora mismo nosotros tenemos que el gobierno ha perdido una cantidad considerable de dinero con productos que compraron a productores nacionales y a importadores y que han visto que se han perdido en los almacenes. Eso ha significado una sangría y nosotros no quisiéramos que el gobierno siga en la estrechez que vive nuestra economía, en nuestro país, seguir perdiendo dinero. Repito, la intención es buena, pero tienen que acogerse a la realidad de que se beneficien lo que verdaderamente lo necesitan. Ahora, vemos en este momento un verdadero contrasentido que no tiene ninguna explicación.
En el momento que se anuncia el subsidio de los fertilizantes, el Ministerio de Agricultura anuncia el aumento de 1,000 pesos por cada quintal de habichuelas que se va a sembrar en el Valle de San Juan de la Maguana. Eso significa que el aumento del precio de la habichuela que vende el ministerio va a ser mayor que los beneficios que van a recibir por el subsidio por el fertilizante. Si ellos supieran hacer los cálculos o si lo hicieran correctamente, se darían cuenta que la cantidad de fertilizantes que se van a utilizar por el desarrollo de un cultivo de ciclo corto de 3 meses no se corresponde con la cuantía del incremento que está teniendo la habichuela. Y quiero llamar mucho la atención sobre esto de la habichuela de San Juan. Es muy poco lo que se ha hecho para avanzar la siembra de la habichuela. Y todavía hoy se discuten los precios y la manera de distribución. Y hay una gran preocupación para los productores, porque se ha asignado que cada productor, sin importar la cantidad de terreno que vaya a sembrar, la entrega que se le va a hacer es de 8 quintales. 8 quintales, vamos a decir que es suficiente para alrededor de 50 tareas. ¿Por qué? Porque se siembra entre 6 y 10 tareas por cada quintal, dependiendo del marco de siembra, del sistema de siembra, si es de máquina, si es de mano. Y entonces la situación hoy todavía se discute. Se habla de que realmente va a suceder en el valle lo mismo que pasó en la loma. Como se sabe, en loma se siembra habichuela también desde agosto, septiembre, pero apenas un 20% de las áreas tradicionales se pudieron sembrar en este año. Se habla de que lo mismo puede suceder con la siembra del Valle de San Juan de la Maguana en regadío, porque ha estado muy lento, muy desorganizada, tanto la preparación del terreno como la repartición de semillas. Nosotros quisiéramos que esa situación que se ve venir de pérdida de la autosuficiencia alimentaria o de oferta alimentaria, las autoridades la cambien, porque se han acogido a mentir, y realmente ya las cifras le están dando en la cara. Al mes de septiembre, ese crecimiento que se logró de 5.2 en el anterior gobierno de la agropecuaria y que a septiembre del 2020, a pesar de la pandemia, ellos recibieron del gobierno anterior en 4.2, ahora al cierre de septiembre apenas de 1, y en un declive peligroso que nos hacen presumir que el crecimiento va a ser negativo en lo que resta del presente año. Vamos a ver por qué. Porque ellos tratan de engañarse a sí mismos. En la intervención buena de anuncio de una buena decisión, recurren a mentiras. Entonces el ministro comienza a divagar utilizando cifras a conveniencia. Compara el inventario del arroz del mes de septiembre de este año con relación al mismo mes del año pasado y dice que ahora hay 2.2 millones más de arroz. Y ciertamente en inventario hay 2.2 millones más de arroz, pero no como consecuencia que aumentó la producción. La producción de arroz de este año con relación al año pasado, habiendo aumentado el área de siembra en algo más de 20,000 tareas, apenas superó en 94,000 quintales el año pasado. 0.1% es el crecimiento de la producción nacional del arroz. ¿Por qué hay más arroz? Porque ellos se han excedido en la importación y han importado una cantidad extraordinaria que le ha permitido que ese inventario sea mayor este año. Inventario que además de haberse sido fortalecido por las importaciones innecesarias, repito, tiene como agravante que, por ejemplo, para citar un solo caso, más de 111,000 estudiantes de las líneas fronterizas que recibían alimentación escolar durante todo el año, en este año no lo han recibido. Entonces eso ha producido una reducción en el consumo de arroz
de media libra per cápita por ciudadano en nuestro país. Eso es lo que ha permitido que el inventario sea mayor, no como dice el ministro, de que hubo un récord en la producción de arroz. Otra mentira utilizada se refiere también a la papa. La papa es como consecuencia de importaciones. Lo mismo se puede decir de los renglones que él citó. En la pecuaria, para poner un solo ejemplo, la producción de pollo aumentó alrededor de 7,5 millones. Eso es poco, menos del consumo de un mes. ¿Por qué ha sido posible? Porque son centenares de furgones de parte de pollo que han importado en este año. Solamente la producción nacional ha aportado un crecimiento de 7 millones. No como él trata de vender, de que hay más pollo que nunca. No, falso. La producción de pollo se ha mantenido a niveles iguales o inferiores al pasado. Lo mismo que los huevos. La leche ha descendido drásticamente. La producción de carne de res también. Entonces, con autoridades que tratan de engañar a la población con cifras como la que se refiere a la producción de plátano, que hoy el presidente puso al director de INEPRE a informar de lo que han hecho a favor de los productores. Y el director de INEPRE, con su cara de niño que tiene, dice que el gobierno ha comprado 16 millones de unidades de plátano a 4 pesos y que la han vendido a 1. Y eso parecía un disco bonito, pero la población debe saber que 16 millones de plátano es el consumo de 16 días. Este país consume 1 millón de unidades de plátano diariamente. Entonces, ¿hacia dónde están llegando esos plátanos? Se habla de que el camión del INEPRE lo vende en una esquina a peso y ese mismo que lo compra lo lleva a un colmado y lo vende a 10, a 15 y a 20. Esa es la realidad. No hay tal aumento de plátano tampoco. El aumento de la producción de plátano este año con relación al año pasado también es 0,1%. Entonces, esas situaciones de mentir en un momento que se da a conocer una noticia nos causa la preocupación que también con el subsidio de los fertilizantes venga la misma corruptela que ha afectado los programas anteriores establecidos en este gobierno. Carlos, pero todo lo que tú has dicho augura o sea, el presente es una cierta burbuja. Estamos viviendo todavía una etapa de cierto bienestar, digamos, ¿no? De oferta suficiente, pero es una oferta entonces que no es una oferta nuestra, es decir, no ha sido generada por la producción nuestra. Nosotros estamos, según lo que tú nos cuentas ahí, a punto de perder lo que era nuestra autosuficiencia agropecuaria. Es a eso a lo que nos dirigimos. Realmente esa es la situación que estamos viviendo, hermano. Ellos han tenido el beneficio de que heredaron una muy sólida plataforma de producción de alimentos. Recuerde que nuestra producción de alimentos llegó a suplir exactamente el 87 y hasta el 89% en el 2019 de la demanda de alimentos. Un país que llegue a esos niveles, un país que supera el 85%, es un país que merece reconocimiento y se define como autosuficiente en la oferta alimentaria. Pero eso ha venido disminuyendo y ellos no han podido proteger ni mejorar lo que encontraron. Lo ideal es que lo mejoren y eso es lo que nosotros deseamos por el bien del país, porque un país tiene que ir aumentando su producción año tras año, porque año tras año va a aumentar la demanda. Pero ¿qué resulta? Que ellos lo que han hecho es reducir la demanda. Por ejemplo, nosotros llegamos a alimentar a 7 millones de turistas. Bueno, ellos hablan de la recuperación del turismo, pero van a llegar a menos de 5 millones. Es decir, van a recibir por lo menos 2 millones menos de los turistas que nosotros recibimos en el año 2019. Pero es bueno, pero mucho menor. Más
preocupante se da en el hecho de que el programa de alimentación escolar, que tiene una connotación social, de redistribución de riqueza, de alimentar a la población más vulnerable, prácticamente ellos ni siquiera han tenido la capacidad de implementarlo. Y hoy en día, lo que se sirve en los almuerzos, para decirlo en una palabra muy común, es burrundanga. La mayoría de las escuelas no reciben ni carne, lo que reciben es arroz vacío, alguna acompañada de berenjena, otro de tallota. Entonces, ante ese cuadro de reducción de consumo por aquí y reducción por allá, ellos, a pesar de que no han podido aumentar la producción y en otro caso se ha disminuido, como es el caso de la generalidad de la pecuaria, para que tengan un ejemplo, la leche ha visto una reducción de más de 20 millones de litros de leche en el presente año con relación al año pasado. Pero no se nota porque no se están supliendo la misma cantidad de alimentos que se le están dando en la escuela a lo que se daba anteriormente. Entonces, estas autoridades nos llevan. Y yo lo mido porque no es cuestión de que Carlos Segura dice lo que yo lo que uso son las cifras que ellos publican. Esas son las cifras oficiales del ministerio, como se lee ahí. Y yo lo tengo cultivo por cultivo, renglón por renglón. Y repito lo que hemos venido diciendo. Nos preocupa que el país pierda la capacidad de autosuficiencia alimentaria. Lo están diciendo los números, lo están diciendo los hechos. Y lo están diciendo realmente, porque eso hay que admitirlo, que hay factores externos que están incidiendo. Pero los factores externos no son nuevos, son recurrentes. Fueron en el 8, fueron en el 13. Lo que pasa es que anteriormente esos factores externos se enfrentaron con inteligencia, que es lo que ha faltado ahora a las autoridades. Y como mienten tanto, han perdido la credibilidad. Y al perder la credibilidad, pues lo que han creado una situación de incertidumbre entre todos los sectores que tienen que ver con la producción de alimentos en nuestro país. Carlos, ¿qué nos espera? Porque lo que hay es una tendencia, lo que se percibe es una tendencia a la importación, al incremento de las importaciones en vez de sustituir las importaciones con producción. Entonces, todo eso no augura un panorama bueno. ¿Qué nos dices? Estas autoridades, obviamente, su vocación es importante. Lo dicen las cifras. Si nosotros tomamos las cifras también de aduana, las oficiales, y yo invito a que entren a los archivos para que lo vean. Esto no es cuestión de que yo lo digo, es que están ahí, publicados por ellos, y verán que este año de alimentos que se pueden producir aquí, las importaciones superan el 30% con relación al año pasado. Es decir, que los que tienen una vocación a importar y están importando innecesariamente y en momentos inoportunos alimentos que lo que han hecho es ir mejorando la producción nacional. Porque al sentirse golpeados los productores nacionales, por lo que se produce una situación de desaliento y de abandono de la actividad agropecuaria. Ese 30% está prácticamente en todos los renglones del arroz, de la habichuela, de la papa, de la cebolla, innecesariamente. Yo tengo aquí las cifras oficiales. Permítame verla, porque dicen ellos que este año la producción de cebolla es 1.507.406 quintales. Dicen ellos, esa es la información oficial del ministerio. Óyeme, si esa información es cierta, aquí no hay necesidad de importar cebolla y por el contrario, tendríamos una capacidad de exportar alrededor de 300.000 quintales. Y lo voy a decir con benevolencia. He consultado comerciantes a los consumidores, comerciantes entre productores y comercio en general. Y todos coinciden que el consumo mensual de cebolla oscila. Unos dicen 80.000 quintales mensuales, otros 90.000 quintales mensuales y otros 100.000 quintales mensuales. Vamos a tomar la cifra más alta,
100.000 quintales mensuales. En un año es 1.200.000. En 9 meses, 900.000. Y han producido 1.507.000. Entonces, ¿cómo se explica que hayan autorizado la importación de cebolla en el mismo momento que en el país se inicia la recolección de cebolla? Es porque tienen una vocación de favorecer y de hacer negocio con los permisos. Recuérdate que la peor decisión de estas autoridades fue eliminar la subasta para de manera discrecional complacer peticiones de comerciantes, amigos y de hacer negocio para sustituir que el gobierno anterior recibió más de 7.000 millones de pesos de ingresos por los permisos que se subastaron y que ahora el gobierno no ha recibido un chele. Pero no es porque los permisos no han producido cientos de miles. Lo que pasa es que ahora no se sabe, no van al presupuesto, pero no se sabe quiénes se están enriqueciendo. Y se dice que los vendedores salen del mismo despacho y que es una cadena. Entonces, esa situación ha creado un malestar que al importar en un momento inadecuado productos innecesarios, pues tienen un desaliento tremendo en los sectores productivos de la agropecuaria. Nosotros no quisiéramos que este deterioro siga. Nosotros, óigame, yo lo digo, nosotros quisiéramos que esta situación mejore. Nosotros quisiéramos que este gobierno se encamine por el éxito. ¿Por qué? Porque la humanidad ha sido afectada por una crisis sanitaria que ha creado una crisis económica. Y entonces nosotros no queremos, bajo ninguna circunstancia, que con el agravante que tenemos ahora de conflictos en otras naciones, principalmente en nuestros vecinos, pues a nosotros se nos genere una crisis social y política que trastorne este proceso de estabilidad que hemos tenido. Nosotros tenemos que favorecer desde la posición que tenemos, una posición sensata de apoyo a que esta gente lo haga bien. Pero lamentablemente no se llevan de consejo y como dicen algunos, lo único que saben hacer bien es hacerlo mal. Y nosotros repetimos, es necesario que cambien el rumbo. Es necesario que un país que logró incrementar, hacer de nuestro país un consumidor de carne de conejo, que se restablezca en esa granja, que todas están cerradas. El caso de la peste porcina, que por descuido de ellos nos llegó después de 40 años de no tenerlo, y que somos el único país del continente como punto rojo por la peste porcina, que lo enfrenten, que se dejen de seguir haciendo negocio con la matanza de los cerdos. Óyeme, yo me reí mucho en estos días que me dieron a conocer que se pagó un cerdo que tenía 360 kilos, porque hasta eso han llegado a falsear la verdad para pagar por encima de la cuestión. Cuando todo el mundo sabe que aquí los cerdos cuando llegan a 100 kilos hay que eliminarlos, pues ya no convierten. Entonces, si fue un hipopótamo que mataron o un elefante. Puede ser, como es el caso que se dice que la cebolla, esa no es la realidad, sino que a quien le compran un quintal le facturan 2, a quien le compran 100 le facturan 200, a quien le facturan 200 le ponen 400. Entonces, todas esas situaciones que se dan de corrupción, hay que eliminarlo para que con esos recursos nosotros podamos enfrentar los problemas. Y yo quiero rememorar, porque es cierto, hay factores externos, pero las estadísticas del continente dicen que nosotros somos el tercer país en más alta inflación. Entonces, si somos el tercero, es porque nosotros no hemos tenido la inteligencia que han tenido los otros países cuya inflación está por debajo a la de nosotros. Nosotros logramos en el 13 y en el 8 que este país se vio afectado por crisis externa también, mantenernos como líderes en crecimiento por un lado y de control de la inflación. Nosotros en 8 años consecutivos de los gobiernos de Danilo Medina, la inflación no llegó a 4%. Y ahora, Dios quiera que no sigan existiendo factores, pero hay una seria amenaza que ese 4% por lo menos se vea duplicado. Y ojalá que no llegue a 2 dígitos, como algunos prevén. Carlos, tenemos una situación
antes de que terminemos esta interesantísima conversación, una situación que tenemos ahí con el vecino Haití. Se han tomado decisiones de toda naturaleza, tú lo sabes, y una de ellas tiene que ver con el comercio, cerrar el comercio, decisiones que limitan una actividad económica importante entre la República Dominicana y Haití. ¿Qué tú nos puedes decir sobre esto, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar? Pienso, bueno, primero, la realidad es que ocupamos una isla, dos países totalmente diferentes, de costumbre, todo no hace ser diferente. Pero nosotros no podemos coger un serrucho y cortar la isla. Nosotros tenemos que convivir con eso. Y hacer la política de buen vecino, pero ellos allá y nosotros aquí. Respetando las reglas de ellos y respetando las de nosotros. Creo que también, con relación al comercio de Haití, se habla mucha mentira. Porque acaban de publicar las cifras de aduana. La exportación este año son superiores. Llegan ya a casi 700 millones de dólares. Y eso no incluye una exportación oculta, que sea esa que pasa por el río. Para que se tenga una idea clara de la producción de huevos de nosotros, que mensualmente está oscilando los 260 millones de unidades de huevos. Entre un 15 y un 17% se vende a Haití, se lo comen los haitianos. Lo mismo sucede con muchos renglones que se venden. Uno en mercados establecidos regularmente, pero otros en mercados que no son visibles. Entonces, esa realidad nos obliga a nosotros a pensar que por más esfuerzo que nosotros hagamos, siempre habrá una relación entre nuestros dos países. Y dicen que está cerrada la frontera, que no hay comercio, lo avisan de allá y lo avisamos aquí, pero se siguen vendiendo, porque esa cifra de aduana en la publicación de 690 millones de pesos exportados hasta septiembre, no es posible que se la hayan inventado. Esas son realidades. Entonces, se ve ayer, yo veía imágenes de ciudadanos haitianos echando combustible en provincia de la frontera. Entonces, ese sello que dicen que hay, que no me permiten, no es más que bla, 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 porque se permite la entrada y la salida para realizar negocios que van desde el combustible hasta la comida, porque de algo están comiendo allá, de algo están vivos. El día que no coman es el día que Dios no coja confesado. Pero además que a mí particularmente me parece, o sea, que no sería sensato sellar la frontera de tal manera que no permita el comercio entre las dos naciones. O sea, me parece que no es sensato, a menos que hubiera una situación de verdad, de cierto calibre, que ya tú dices, bueno, esto no se puede, pero realmente, lo que está ocurriendo en Haití está ocurriendo en la ciudad y en algunas ciudades, no es en el país completo, y de eso nosotros sabemos. Que la prensa te pone que se está acabando un país, que se está acabando Venezuela, se está acabando esto, está acabando. Mentira, hay 4 cuadras de la capital donde se está haciendo todo, 8 cuadras, 10 cuadras, y te ponen que es el país. La realidad es esa, y nosotros la conocemos. Y entonces, desde ese punto de vista es insensato, entiendo yo, decir que se cierre el comercio con Haití, como lo ha dicho el presidente de una manera que yo diría que es insensata, porque no es verdad que, como tú dices, que se ha cerrado el comercio, ni tampoco es prudente, ni sensato, ni nada, que se cierre un comercio que es tan importante para ambos Así países. Es. Nosotros tenemos que permitir, en la medida que sea posible, que se logre la tranquilidad de aquel lado. Y rememoro lo que sucedió en la época del cierre de fronteras por imposición de organismos internacionales, que el gobernante de ese entonces, el doctor Balaguer, tenía gente de confianza que permitía que de aquí a allá llegaba lo que era conveniente que se permitiera. Y eso mismo debe hacerse ahora. Y creo que hasta cierto punto se está curando, porque de alguna manera
esas cifras que se dan a conocer son negocios que se están haciendo. Ahora, nosotros queremos decir, porque nosotros tenemos que mantener la ecuanimidad, porque lo mejor es que no se produzcan situaciones que nos lleven a confrontaciones. Nosotros tenemos que mantener un equilibrio emocional. Este es un momento que no es para guapería. Este es un momento para actuar con inteligencia. Este es un momento para que nosotros entendamos lo que estamos inmersos en el mundo de los estudios y de las preocupaciones sociales, que en el ejercicio del gobierno hay cosas que se dicen y no se hacen, y otras que se hacen y no se dicen. Por tanto, nosotros tenemos que actuar con la cautela que demanda las circunstancias, porque ni a nosotros, ni a ellos, ni al mundo en general le conviene una confrontación entre dos vecinos. Así es. Gracias, Carlos Segura Foster, por estar aquí con nosotros, y prometemos que esto continúa, esta conversación, porque en esta misma semana tenemos que volver a juntarnos con usted. Porque hay algunas cosas que están ahí en el tintero siempre, y es importante que las conversemos aquí en Ojalá. Gracias por estar ahí. Será un placer.